casa vieron al niño eh, con su madre y postrándose a él lo adoraron. Luego abrieron los tesoros, ¿sí? Pero no volvieron al mismo lugar. Después relata la matanza de los niños, una historia que suele pertenecer a las lecturas de los cultos en el día el domingo de Epifanía, o sea, cerca del 6 de enero que se recuerda el Día de Reyes, ¿sí? Entonces, como es época de vacaciones, es probable que muchos no tenían muy presente esa historia de la matanza de los niños. Pero realmente es una historia muy triste esta, ¿sí? Pero dentro de ese relato Dios nos muestra y nos enseña la cantidad de cosas que fueron sucediendo, ¿sí? Pero aquí sucedió algo, o sea, Jesús se fue a Egipto llevado por su padre, ¿verdad? O sea, la familia se fue a Egipto y quedó allí hasta la muerte de Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Segunda profecía, ¿sí? Bueno, y sigue todo el relato. Después se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, versículo 17, ¿sí? Se oye una voz en Ramá, el llanto, o sea, la matanza de los niños. Fue profetizada por el profeta Jeremías, ¿ok? Y después eh, ya el ángel le avisa a José que podría regresar porque ya había muerto el que procuraba matar al niño Jesús. Entonces regresaron a Galilea, ¿sí? Eh, o sea, regresaron y vivieron ahí en la región de Galilea, ¿sí? En una ciudad llamada Nazaret. Y otra vez, para que se cumpliera lo dicho por los profetas, que el niño habría de ser llamado Nazareno. O sea, cuatro son las profecías que se cumplieron según el relato del capítulo 2 de San Mateo, ¿sí? Y la otra pregunta, ¿cuál es el sentido de festejar el Día de Reyes con regalos para niños? ¿Sí? Quizás puse opciones demasiado tontas o obvias o no sé. Eh, bueno, acá estoy viendo que hay una duda de Jenny Souza. Está en... Ah, ya, pregunta si está siendo grabada la live. Entonces sí, Jenny se está grabando, ¿ok? Bueno, entonces, como les decía, quizás las opciones sean muy obvias o muy tontas o a lo mejor muy difíciles, ¿sí? Pero como les dije, no era para examinar su conocimiento, sino para generar diálogo, despertar interés, llamar a la reflexión, ¿sí? Y también descubrir algunas cosas interesantes que a veces se nos pasan desapercibidas, ¿sí? Pero las opciones que puse a esa pregunta son el motivo de festejar Reyes con regalos para los niños es una excusa para dar regalos. Quizás esta sea la opción que el mundo utiliza y se utiliza de eso para el comercio, ¿sí? Lo mismo que la otra tradición de fin de Navidad, que es el Papá Noel, también termina siendo utilizada por el comercio para vender, ¿verdad? Pero en fin, nosotros sabemos que las costumbres que nosotros, los cristianos, tenemos, ellas son basadas en el festejo en sí, en el motivo por el cual se festeja la Navidad, el Día de Reyes y etcétera, ¿verdad? Bueno, algunos me preguntan, y eso entre paréntesis les digo, si el Papá Noel no es una imagen anticristiana, ¿sí? Y hay gente que tiene miedo de que realmente el Papá Noel sea una figura del anticristo, por ejemplo, o alguien que vino a reemplazar el lugar de Jesús en la Navidad, ¿sí? Bueno, pero los cristianos
Jamás permitiremos que nada, ninguna tradición, ninguna figura, ni nada comercial quite el lugar de Cristo de nuestras vidas y de nuestros festejos cristianos, ¿verdad? Entonces, siendo así, no hay de qué temer, o sea, no hay por qué tener miedo. Si nos gusta la figura de Papá Noel, nos divierte, no hay problema, mientras que siempre sea el cumpleaños de Jesús el que se festeje, ¿sí? Pero volviendo a los reyes, una de las opciones entonces, excusa para dar regalos. La segunda opción, porque los sabios ofrecieron regalos a Jesús. Y la tercera opción, que sería para homenajear el martirio de muchos niños inocentes, ¿sí? Bueno, entre esas opciones hubo bastante votos para la opción B, que es porque los sabios ofrecieron regalos a Jesús, ¿sí? Y algunos votos para la opción C. Sí, solamente 2 votos para la opción C, que sería para homenajear el martirio de muchos niños inocentes. En realidad es una combinación de B y C, ¿sí? Donde, bueno, recordando ese gesto tan lindo de los sabios que les trajeron regalos carísimos que les sirvieron de sostén a José y la familia, ¿sí? La Sagrada Familia, como se le dice. Eh, pero también se le tiene presente a los niños recordando ese martirio, ¿sí? El que por causa de la envidia y del temor de Herodes de perder su trono, hizo matar a todos los niños varones eh, pequeños hasta 2 años, ¿sí? En aquel tiempo, con la intención de, bueno, entre ellos eliminar al que sería el rey de Israel, el cual le quitaría el trono a Herodes. O sea, realmente el egoísmo, el pecado haciendo atrocidades, ¿no? En fin, eso entonces. Pero siempre es importante utilizar esa imagen del regalo, sea cuando sea que le regalemos algo a alguien. Nosotros estamos a la víspera del Día de la Amistad aquí en Paraguay, ¿no? Una fecha tan festejada por todos nosotros. Cuando nos acordamos de nuestros amigos, los saludamos, si es posible, regalamos, ¿verdad? Muchos juegos de amigos secretos, cosas que este año están bastante truncadas por causa de la cuarentena, ¿sí? Pero en fin, seguramente el cariño, esa calidez que todos tenemos unos por los otros, seguramente va a aflorar igual. Y aunque sea eh, telepáticamente o mejor cibernéticamente, vamos a estar unidos y compartiendo nuestros afectos, ¿sí? Pero en fin, siempre cuando demos un regalo a alguien, tratemos de tener presente el mayor motivo por el cual nosotros utilizamos ese gesto de regalar, que es recordar que nosotros, los cristianos, los seres humanos, todos hemos recibido un regalo maravilloso y precioso, que es justamente Jesucristo, ¿sí? Él es el regalo que Dios nos dio a nosotros para que nosotros tengamos vida. Y eso es gratuito, ¿sí? Es un regalo, ¿sí? Entonces, ese gesto de regalarnos unos a otros siempre nos ayuda a recordar ese gran gesto de Dios Padre enviando a su Hijo al mundo para sufrir todo lo que leímos en este libro, ¿verdad? Pero lo sufrió por amor a nosotros. No hay regalo mayor que ese, ¿verdad? Bueno, capítulo 3. ¿Cuál de estas doctrinas se fundamenta en San Mateo capítulo 3? El santo bautismo, la confesión de los pecados, la Santísima Trinidad o las buenas obras. ¿Mm? En esa imagen ustedes van a ver mejor las respuestas que se dieron a la pregunta. ¿Cuál de estas doctrinas se fundamenta en San Mateo 3? A, el santo bautismo. Y vemos aquí que tenemos 1, 2, 3, 4 votos para
el santo bautismo, ¿sí? Tenemos un voto para la confesión de los pecados y tenemos dos votos para la opción la Santísima Trinidad, ¿sí? Ningún voto para las buenas nuevas, ¿sí? Entonces, para responderles la pregunta, en el capítulo 3 de San Mateo, donde habla de la predicación de Juan el Bautista, que llamaba a los israelitas al arrepentimiento y les decían que deben confesar sus pecados, ¿sí? Y bautizarse para ser salvos, ¿sí? Luego vemos el bautismo de Jesús, ¿sí? Cosa que muchos utilizan ese texto para fundamentar doctrina del bautismo, ¿ok? Eh, Le vemos a Juan el Bautista retándoles a los judíos que no quisieron bautizarse, ¿sí? Y bueno, muchas cosas vemos dentro de ese capítulo, ¿sí? Pero lo que realmente fundamenta doctrina en ese texto, o sea, ese texto se utiliza para decir, por eso nosotros creemos así. Esa doctrina es la opción C, la Santísima Trinidad, ¿sí? Ustedes saben que existen muchas denominaciones en el mundo, ¿sí? En el Paraguay hay muchísimas denominaciones, ¿sí? ¿Qué son denominaciones? Son grupos eclesiásticos, ¿sí? Grupo de personas que tienen una religión, o sea, creen en alguna cosa, ¿sí? Gracias a Dios, la mayoría se consideran o se denominan cristianos. Hay algunos que no son cristianos porque dicen que Cristo no es Dios, ¿sí? Ellos creen que solamente, que Dios es solamente Jehová, que Dios no es Padre, Hijo y Espíritu Santo, como los cristianos lo aseguramos y lo creemos porque está revelado en la Biblia, ¿sí? Pero en ese texto de Mateo 3, especialmente los últimos versículos, o sea, el último versículo, voy a leer el 16 para entrar en el ambiente, sí, y el 17 es el que fundamenta la doctrina de la Trinidad. Dice así: después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Entonces los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Desde los cielos se oyó entonces una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien me complazco, ¿sí? ¿Por qué decimos que eso fundamenta la doctrina de la Trinidad? Porque aquí en ese texto están presentes el Padre, cuya voz se oyó desde el cielo, el Hijo, quien acaba de ser bautizado y quien el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco, ¿sí? Y el Espíritu Santo, el cual descendió en forma de paloma sobre la cabeza de Jesús, ¿sí? Entonces, es un texto que prueba la Trinidad, o sea, un Dios en tres personas. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Se entiende? Esa es la doctrina que se fundamenta con el texto de Mateo 3, la doctrina de la Santísima Trinidad. Los que utilizan ese texto para fundamentar la doctrina del bautismo son normalmente los que bautizan después de grandes. ¿Por qué? ¿Por qué bautizan de grandes? Porque dicen, porque Jesús se bautizó de grande. Entonces ellos utilizan ese texto para fundamentar esa creencia o esa manera de proceder o de realizar el bautismo, ¿sí? Y dicen, hay que bautizar en el río porque Jesús se bautizó en el río Jordán y cosas así, ¿ok? Pero realmente ese texto no nos está enseñando la doctrina del santo bautismo, sino nos está contando, mostrando que Jesús se bautizó, ¿sí? Y realmente Jesús no se bautizó por el mismo motivo que nosotros. Jesús no tenía pecados para limpiarse y para lavarse, ¿sí? Su bautismo tiene otro sentido, por eso no puede ser tomado como ejemplo o modelo de bautismo para nosotros, ¿sí?
porque nosotros no nos bautizamos con la misma intención o por el mismo motivo que Cristo se bautizó. En realidad es al revés. Jesús se bautizó para recibir en su cuerpo nuestros pecados, ¿sí? En el bautismo de Jesús, Él asume nuestra naturaleza pecaminosa y carga con nuestros pecados hasta la cruz y paga por nuestros pecados allí en la cruz. ¿Se entiende? Entonces, nosotros, al contrario, cuando somos bautizados, nos bautizamos para limpiarnos de nuestros pecados. Nuestros pecados salen de nosotros y se van a Jesús por medio de ese agua. O sea, es un milagro, es una obra de Dios en nuestro favor, ¿sí? Por eso nosotros no consideramos necesario bautizar de grandes cuando uno tenga entendimiento, porque nosotros no participamos en la obra del bautismo. Nosotros vamos pasivos y nos dejamos bautizar, ¿sí? El que hace la obra es Dios por nosotros y puede hacerlo tanto por grandes como por chicos, indiferentemente, ¿sí? Entonces, ese es el motivo por el cual nosotros bautizamos de esa manera. La pregunta 2 de capítulo 3 de San Mateo es esta. ¿Podemos decir que Abraham es nuestro padre? ¿Por qué? 83 personas dijeron que sí. Podemos decir que Abraham es nuestro padre. 17 dijeron que no. Bueno, vamos a entrar en las respuestas del por qué y vean qué interesante. Dice, porque Dios puede hacer hijos hasta de las piedras. Y eso dice ahí San Mateo capítulo 3. ¿Sí? Fue lo que le respondió Juan el Bautista a los judíos. Otra respuesta dice, porque Dios puede hacer hijos de Abraham, incluso de las piedras, por tanto somos hijos de Dios. Maravilloso. La tercera respuesta me encantó porque me hizo recordar hasta de mi infancia de una canción de escuela bíblica que cantamos, ¿sí? Seguramente muchos la conocerán. La canción que dice Padre Abraham, ¿sí? Y la persona que escribió dice, porque es lo que dice la canción, Pai Abraham, o sea, recordó la canción en portugués. Dice, Padre Abraham tiene muchos hijos, tiene él, yo soy uno, vos también. Alabemos al Señor. Bueno, es cierto, Padre Abraham tiene muchos hijos, pero el por qué realmente es por causa de la fe. Lo que nos hace hijos de Abraham, descendientes de Abraham, cumpliéndose así la promesa que Dios le hizo a Abraham, que de su descendencia habría una gran descendencia. Esa promesa de Dios a Abraham se cumple por medio de la fe que nos es dada por medio del santo bautismo, por medio del oír la palabra de Dios y por medio de la Santa Cena. ¿Sí? En Cristo, quien es descendiente de David, quien es descendiente de Abraham, somos todos hijos de Abraham. ¿Se entiende? Por eso es, porque nuestra fe, la fe que nosotros recibimos por estos medios de gracia, palabra, bautismo y santa cena, esa es la misma fe que tuvo Abraham. Y cuando la fe de Abraham es citada en la Biblia, siempre es citada como un modelo y como el motivo por el cual Abraham se salvó. ¿Sí? Dice la Biblia que Abraham no se salvó por sus obras, por su obediencia o por su bondad, sino por su fe. Por la fe de Abraham, él fue salvo. ¿Sí? Luego tenemos otros relatos en Lucas 16, por ejemplo, cuando habla la historia del rico y Lázaro. Una historia muy interesante que hasta novelas se hizo de eso, ¿no? En esa historia vemos que Lázaro, al morir, es llevado por los ángeles del Señor hasta los senos de quién? De Abraham. O sea, Abraham, nuestro padre, está en el cielo, ¿sí? Y nos recibe con abrazos, con cariño, ¿sí? Nos recibe allá a todos los que creemos en él, ¿ok? Así que, bueno, somos sí hijos de Abraham por la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿ok?
Capítulo 4. Creo que voy a tener que acelerar. Siempre me pasa esto. Bueno, ¿crees que existe un ángel de la guarda? Ay, ay, ay. Cuando somos niños solemos aprender incluso oraciones, ¿no? Angelito de la guarda, divino protector y cosas así, ¿verdad? Después vamos creciendo y jamás le vimos a este ángel de la guarda y entramos en la duda. ¿Existe o no existe el ángel de la guarda? Bueno, en el capítulo 4 de San Mateo nos habla la palabra que hay ángeles que nos cuidan, ¿sí? Que hay ángeles que están para cuidar de nosotros. Y lo más interesante es, ¿quién dijo eso? Si se fijan en el versículo 5 hasta el 6, dice, entonces el diablo llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso sobre la parte más alta del templo. Voy a traer mi Biblia acá para verles de frente. Dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará alrededor de ti, y también en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Sí, existe un ángel de la guarda, y hasta el diablo lo sabe. Y ese ángel de la guarda que tenemos, Dios lo puso para que nos cuide, para que nos brinde la protección que tanto necesitamos, ¿sí? Ahora, ya que mencioné la oración que aprendemos, muchos hemos aprendido a hacer desde chiquitos, no está bien orarle al ángel de la guarda. ¿Qué, y por qué, verdad? ¿Cómo así? ¿Qué hago entonces? Bueno, el ángel de la guarda, según vemos también en Apocalipsis, por el apóstol Juan, es consiervo nuestro, ¿sí? Él es más poderoso que nosotros, es un ser celestial, espiritual, santo, ¿sí? Poderoso al punto de poder defendernos del diablo, que también es poderoso, ¿sí? Pero el ángel está a servicio de Dios, no bajo nuestras órdenes, ¿sí? Por eso cuando nosotros oramos debemos orar como Martín Lutero nos enseñó y está en el catecismo, ¿sí? Que tu santo ángel nos acompañe y que el maligno no tenga ningún poder sobre nosotros. Pidiéndole a quién? A Dios que Él mande su ángel a que nos cuide, ¿se entiende? No debemos decir, angelito de la guardia, mi protector, ayúdame en mi necesidad o lo que sea. No, no debemos dirigirnos al ángel para pedirle que nos cuide o que nos guarde o que nos ayude o lo que sea. Tenemos que pedirle a Dios que Él mande al ángel, porque el ángel no nos va a escuchar a nosotros, no nos va a obedecer a nosotros, Él obedece a Dios, así como nosotros también debemos obedecerle a Dios, ¿ok? Bien, en esta pregunta, bueno, 159 personas vieron esa pregunta, ¿sí? 28 personas respondieron sí, o sea, ese 78% corresponde a 28 personas que votaron en sí y las 22% son 8 personas que votaron en no. Dijeron que no creen que existe un ángel de la guarda. Bueno, la verdad es que sí, podés confiar. Hay un ángel protegiéndote, ¿sí? No un ángel persona, un ángel de alguien, o sea, alguien que ya murió, que ahora está en el cielo, es un angelito. Bueno, después hay otra pregunta así, ¿no? No, un ángel especial que Dios ha enviado para cuidarte, un ángel creado por Dios, así como nosotros somos creados por Dios, ¿sí? Y que están a nuestro lado, acampa a nuestro alrededor. Hay salmos que hablan de esto también con ese proyecto fantástico de la Gelpa, que nos anima y nos motiva a leer la Biblia, aunque sea un poquito cada día, ustedes van a tropezarse con mucha información fantástica, aclaradora y consoladora, que les va a ayudar a estar realmente muy tranquilos y en paz. ¿Ok? Bueno, capítulo 4. Y ahora la pregunta del otro lado. ¿El diablo tiene poder o no? 76% dijeron que sí, 24 dijeron que no. Y yo ya les había adelantado recién que el diablo también tiene poder, igual que los ángeles tienen poder, ¿verdad?
25, una persona menos respondió esa pregunta. A lo mejor entró en la duda. Hay los 8 votos fieles ahí que dicen, no, el diablo no tiene poder. Bueno, sí tiene poder, más poder que nosotros, ¿sí? Nosotros no tendríamos oportunidad delante del diablo, ¿ok? Pero él puede hacer lo que quiere con nosotros. Esa es una pregunta que yo no les puse ahí, con la idea de aclararlo hoy en la live. El diablo no puede tocar a un hijo de Dios. Todos los que hemos sido bautizados estamos revestidos de Cristo. Hemos sido hechos hijos de Dios y contamos con una marca que nos hace propiedad de Dios, ¿sí? Ese sello que se dice del bautismo. Los que somos bautizados estamos blindados contra el diablo, excepto si nosotros le abrimos paso. Si nosotros nos entramos a coquetear con el diablo, con cosas satánicas, cosas oscuras, peligrosas, tenebrosas, entonces nosotros le estamos dando permiso al diablo y entonces sí, él puede hacerte daño, ¿sí? Por eso debemos nosotros mantenernos alejados del diablo, ¿sí? Y mantener nuestra confianza en Dios, porque Él nos cuida, su ángel está con nosotros cuidándonos, ¿ok? Si tienen más dudas, preguntas, tienen a su pastor, ¿sí? Si no tienen a su pastor, tienen ahí el grupo de Helpa, en el Instagram de Helpa, tienen mi contacto y si no tienen, se lo puedo facilitar. Si por ahí no eres de la iglesia luterana y no tienes pastor, ¿sí? Podés acercarte y buscar información que sea, porque eso es lo que es para eso que está la iglesia, para informar, para hacerte conocer que tenés un Dios que te salva, ¿sí? Que te ama, que te cuida, ¿sí? Que quiere darte el mayor bien que puedas imaginar, ¿ok? Entonces, acércate sin duda, sin temor a la iglesia luterana y vas a encontrar respuestas verdaderas, bíblicas, ¿ok? Con todo amor y cariño, ¿está bien? Capítulo 5 de San Mateo. ¿Son necesarias las buenas obras? ¿Sí o no? Y la otra pregunta muy relacionada, ¿es necesario cumplir la ley de Dios? Sí, no, no sé. Aquí también hubieron muchas respuestas. 92% contra 8% dijeron que sí, son necesarias las buenas obras. ¿Sí? Pero pasó algo muy interesante. Alguien que escribió lo siguiente. ¿Necesario para qué? ¿Para la salvación? ¿Para la santificación? ¿Para el bienestar del prójimo? Etcétera. ¿Mm? Excelente. Gracias por ese comentario. No sé quién lo escribió, porque como se le había prometido, las respuestas son anónimas, ¿ok? Por lo menos hemos intentado eliminar cualquier posibilidad de identificar quién respondió, ¿sí? Si por ahí salta algo, les pedimos perdón. No es la intención es que no se sepa quién respondió, ¿ok? Pero para la persona que puso este cuestionamiento en esta propuesta de reflexión, le digo, si no has ido o no estás todavía en el seminario, andate al seminario, porque se nota que la palabra de Dios te mueve, ¿sí? Y tu conocimiento y tu profundidad de análisis muestra que tenés realmente el don para servir a Dios en el sagrado ministerio, ¿ok? Si por ahí fue una mujer, una señorita, una chica quien escribió esto, el seminario también da cursos de diaconía que te pueden preparar para servir en tu iglesia, servir a tu prójimo, ¿sí? Con más conocimiento en la palabra de Dios y eso es fantástico también, ¿ok? Bien, pero realmente esta reflexión es importantísima tener en cuenta porque de lo que sale de ahí viene la respuesta, sí o no, ¿ok? Si vamos a preguntarnos si las buenas obras o el cumplimiento de la ley es necesario para la salvación, entonces la respuesta es no. Para salvarnos no necesitamos
cumplir la ley de Dios, los 10 mandamientos, ni realizar obras, porque la salvación nadie logra merecerla. La salvación, como dije hace rato, es un regalo dado por Dios para todos nosotros, ¿ok? No es necesario adquirirlo con cosas. No es necesario y ni siquiera es posible negociar con Dios para obtener la salvación, ¿ok? Al contrario, Él ya te la regaló. Así que toma el regalo y vive feliz tu vida, ¿sí? Ahora, para la santificación, para eso sí son necesarias las buenas obras, porque ¿qué son buenas obras? Es cumplir los mandamientos, cumplir los mandatos, la voluntad de Dios, ¿sí? Y eso significa hacer el bien a nuestro prójimo, ¿sí? Y honrar a Dios de la manera como Él manda, ¿ok? Entonces, para la santificación, sí, es imposible ejercitarnos en la santificación si no cumplimos la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, para eso sí. Y para el bienestar del prójimo, claro, porque las buenas obras son hacer el bien a nuestro prójimo. Entonces, para eso sí son necesarias las buenas obras. Así que felicitaciones para el que puso estas preguntas que ampliaron la reflexión, ¿sí? Fantástico. Eh, bueno, ahí vemos que 36 personas dijeron que sí son necesarias las buenas obras. Entonces, acertaron al decir que sí. Sí pensaron que las buenas obras son para la santificación, para ser mejor cristiano, mejor persona, ¿sí? Y para el bien del prójimo. No son necesarias para la salvación, ¿ok? Acertaron los 3 votos que dijeron no son necesarias las buenas obras. Sí pensaron que no son necesarias para la salvación, ¿sí? Pero cuando piensan en la santificación, en el bienestar del prójimo, sí son necesarias. ¿Estamos? Entonces, como les dije, la idea no era hacerles una prueba, sino mi pregunta tendría que haber sido específica. Sí, hay varias preguntas que son así muy super, no son super, sino que fluctuantes, ¿sí? Hay algunas cascaritas de banana que creo que se van a divertir con las respuestas, ¿sí? Eh, Aquí para la segunda, si es necesario cumplir la ley, 37 personas dijeron que sí es necesario cumplir la ley y una persona votó en el punto, ¿verdad? Ni siquiera puso el no sé. A lo mejor no quiso que le aparezca rojo o respuesta incorrecta, quiso votar en la respuesta correcta y marcó el punto. Pero en fin, eh, cumplir la ley de Dios es agradar a Dios. ¿Cómo podríamos ser cristianos si no queremos agradar a Dios, si no queremos vivir como Dios manda, como Dios quiere? ¿Verdad que eso es imposible? ¿Sí? Entonces, sí es necesario que nuestro objetivo, nuestra intención sea vivir según los 10 mandamientos. Eso hará de nosotros personas maravillosas. Pueden confiar en ello. Y Dios siempre ha prometido también bendición a todos los que cumplen sus mandamientos, los que guardan sus mandamientos. ¿Ok? Entonces, todo esfuerzo en ellos siempre es valeroso, siempre vale la pena, ¿sí? Y siempre trae también frutos. ¿Ok? No que tengamos que hacer cosas para negociar con Dios. Acuérdense, no se debe negociar con Dios. Todo lo que hagamos debe ser por amor y en agradecimiento, por gratitud. ¿Ok? Bien. ¿Te cuesta perdonar? Esa pregunta les habrá temblado el dedo para ver qué votar, ¿verdad? Bueno. 39% de personas valientes dijeron que sí, me cuesta perdonar. 61% dijeron que no, ¿verdad? Y qué maravilloso que tengas tanto amor al punto de que no te cueste ofrecer el perdón a tu prójimo. Pero debemos reconocer que no es fácil. De acuerdo al nivel de ofensa, nos cuesta mucho perdonar a nuestro prójimo, ¿verdad? Bueno, ahí están los números. 16 dijeron que sí y 25 dijeron que no es difícil perdonar. Pero San Mateo capítulo 5
nos habla de la ira de Dios, ¿sí? Jesús habla sobre un montón de cosas en ese capítulo, pero habla de amar a nuestro enemigo. Jesús nos invita a que tengamos esa facilidad de perdonar que ustedes imprimieron ahí en esa encuesta, ¿sí? Debemos esforzarnos para que el perdón nos salga fácilmente, ¿ok? Bien.